Qué gran privilegio poder cantar que nuestro Señor Jesús es esa fuente de vida eterna. Amén. Y eso que como congregación, iglesia local, hacemos hoy, es algo que haremos en los cielos, cuando Cristo una el cielo con la tierra. Amén. Bienvenidos todos a Iglesia Bíblica Petra, bienvenidos a la casa del Señor. Si nos visitan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que puedan contemplar el rostro del Señor en su palabra. Amén. Puedes dar la bienvenida a la persona que tiene a la par y decirle bienvenido a la casa del Señor. Qué gran privilegio es habitar juntos y cantar a nuestro Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a continuar nuestra serie de Lucas y hoy tenemos dos parábolas súper pequeñas, profundas, que Jesús ocupa para animar a sus discípulos. Y creo que ante esto lo primero sería ir meditando por dónde vamos. Acaba de haber un momento de tensión y los líderes de la sinagoga y el séquito del oficial de la sinagoga se miraban como intocables, como poderosos, se miraban duros como las paredes de la sinagoga, pero Jesús quiere alentar a sus discípulos porque ellos decían, ¿cómo es que este es el Cristo? ¿Cómo es que este es el reino de Dios? Y resulta que un grupo de líderes de la sinagoga lo reprimen, contienen este avance del reino de Dios. Quizás están desalentados y Jesús quiere alentarlo a ellos, amén. Y vamos a ver algo hoy de mucho ánimo, espero que sea ánimo para tu vida, la expansión incontenible del reino de Dios. El reino de Dios es algo, no sé si alguna vez te ha pasado que guarda algo y se empieza a expandir y tira la tapa, puede ser el radiador de un carro, puede ser algo que está creciendo, leudándose, hay algo que va a crecer, pone un alambre en un árbol, el árbol sigue creciendo, hay algo, un crecimiento incontenible y todo eso apunta a la expansión incontenible del reino de Dios. Amén. Fueron ilustraciones rápidas, pero me gustaría antes de que leyéramos juntos, decirte, recordarte algo. Pueden poner ahí esa lámina que está intermedio antes de la lectura. Las escrituras dan testimonio de que el reino de Dios es eterno y de que Cristo vino a establecer el reino de Dios. Amén. Cristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en el mundo. Recuerda que estaba el príncipe de la potestad del aire, haciendo lo que bien le parecía, lo que le daba en gana, pero Cristo vino en territorio hostil y enemigo a establecer su reino. Nosotros podemos ver que Cristo dice, al igual que Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Luego le dice, el reino de Dios está entre ustedes. Luego cuando lo acusan de hechicero o de ocultista, dice, si yo echo por el dedo de Dios fuera los demonios, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ya está aquí, el reino de Dios ya está aquí. Y Jesucristo está diciendo que Él mismo es la manifestación total y completa del reino de Dios. Pero por otro lado, Jesús dice a sus discípulos, ustedes orarán así, venga a nosotros tu reino. Y te quedas, ¿cómo así? Jesús trajo el reino ya vino con Cristo, el reino ya se estableció y ahora yo como discípulo o tú como discípula tienes que orar que venga el reino de Dios. Hay una tensión en la Escritura y eso es lo que Cristo va a abordar en este tema y creo que nos va a dejar muy claros en eso. Y dirás, bueno, pastor, eso no es algo que a mí me quite el sueño. Sí, pero te va a dar mucha esperanza si miras con el aprecio que se debe al reino de Dios y cómo Cristo habla de su reino. Amén. Te voy a pedir sí que oremos para encomendarnos a Dios en este tiempo y poder leer con un corazón sensible su palabra. Y te preparas con Lucas 13, del 18 al 21. Vamos a leer dos parábolas en Lucas 13, así que vamos orando primero. Padre, gracias Señor, porque en Cristo tenemos una fuente de vida eterna, una piedad inagotable que perdona nuestros pecados. Cristo es la piedad misma. No podemos ser piadosos si no tenemos a Cristo en nosotros. Gracias porque podemos cantarte a ti
que eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, contrario a lo que creemos a veces, Señor. Dudamos de ti, pero tu palabra nos recuerda una y otra vez, las alabanzas nos recuerdan una y otra vez que tú eres un Dios bondadoso, abundante en perdonar, y que tú nos das una fuente de vida eterna. Señor, te ruego que nos abras nuestra mente y nuestros corazones, que quites toda distracción, que quites todo peso en nosotros, Señor. Incluso algunos de nosotros quizás estamos pasando por alguna enfermedad o está empezando a desarrollarse en nuestro organismo alguna de esas enfermedades que andan, Señor. Yo te ruego que fortalezcas nuestros cuerpos, que quites todo aquello que nos impida recibir de ti la gran bendición de tu palabra. También te rogamos por nuestros hermanos que no están hoy acá por problemas de salud. Sabemos que hay muchas personas afectadas en toda la región por muchas enfermedades que tumban, incluso nos llevan hasta la cama, Señor. Gracias por los hermanos que ya se están recuperando, pero te pedimos también por todos aquellos que están, que no pudieron venir porque están convalecientes, están muy afectados por las enfermedades, Señor, que están dando en estos tiempos, Señor. Te pedimos sanidad para ellos. Tú eres un Dios poderoso, Señor, pero sobre todo que guardes sus corazones. También te pedimos, Señor, de que de aquí al tiempo que escuchen tu palabra puedan estar fortalecidos, revitalizados, Señor, por tu poder sanador. Y también te rogamos por nosotros, Señor. Úsame, Padre, que tu gracia me capacite, que tu Espíritu Santo me vivifique, Señor. Que no hable en base a mi entendimiento. Señor, frena mi lengua, Señor. Creo que cada vez que yo abro mi boca por mi propia cuenta, Señor, no voy a ser de bendición, pero las veces que soy usado por ti, Señor, puedo ser de edificación para tu pueblo. Úsame, Señor. Yo me aparto y espero que tú me uses, Señor, depender de ti totalmente y ver cómo tú mismo, por tu propia mano y tu propio poder, expandes el reino de Dios en todas partes en el mundo y también acá en esta iglesia local, incluso en nuestras vidas, en lo interior de nuestro ser, creciendo abundantemente, afectando cada área, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, tu glorioso reino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amada iglesia, pueden abrir sus Biblias en Lucas 13, vamos a leer del 18 al 21, y te mencioné la porción anterior porque mira cómo inicia el versículo 18. Entonces Jesús decía, esta es una respuesta al desánimo en los discípulos de Jesús. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Ya más o menos sabe el tamaño de un huerto, ¿no? No es algo muy grande. Y creció y se hizo árbol. Aquí hay un misterio que vamos a desarrollar. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Luego dice la parábola de la levadura. Por si no fuera suficiente sobre el crecimiento del reino de Dios, ahora habla de una levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó todo fermentado. Amén. Ese es el ánimo de Jesús para sus discípulos que entendían de agricultura, que entendían de comida, de hacer pan con harina en el siglo I. Es algo que nosotros quizás tenemos cierta noción, pero no como los discípulos. Y Cristo lo que está haciendo es alentando a sus discípulos. Siente. Cristo está alentando a sus discípulos que estaban abrumados por el peso del liderazgo judío. Solo imagínate los discípulos viendo la situación. Jesús acaba de sanar a una mujer encorvada y lo que hacen es rechazarlo, reprimirlo. ¿Cómo es que el Mesías? ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no lo toman en serio? ¿Por qué lo regañan como alguien que está causando caos y no ven que trae la bendición de Dios? Jesús detecta esto en sus oyentes, sus discípulos y sus nuevos discípulos. Muchos de ahí, incluso de los líderes que acaban de ser confrontados, van a pasar a ser discípulos de Cristo. Él los alienta
porque están abrumados por esta indignación de los líderes. Siguiente. Mira, el Señor Jesucristo ilustra el reino de Dios, no dice con un hombre que siembra una semilla. Mira el orden de las palabras. Es semejante a un grano de mostaza. No está diciendo que el reino de Dios es semejante a un hombre. Es semejante a un grano de mostaza. ¿Qué significa esto? Un comienzo pequeño. Creo que más de alguno ha visto alguna imagen en internet o en sus teléfonos que el grano de mostaza es más pequeño, tal vez 4 o 6 veces más pequeño que un grano pequeñito de trigo. Es súper pequeño el grano de mostaza. Ok. Jesús está diciendo que el reino eterno de Dios, establecido por Él mismo aquí en la tierra, es como un grano de mostaza. Eso se te tiene que grabar. Eso tuvo que haber golpeado a los discípulos. Habla de un comienzo pequeño. Ahora sí, que un hombre tomó y echó en su huerto. Esto no te habla de nuestra labor evangelística. No te habla de nuestro servicio a Dios dentro del reino de Dios. Te habla de la voluntad de un hombre que tomó un grano y lo sembró en su huerto. Eso representa la soberanía de Dios de hacer que su reino empiece en la tierra como un pequeño grano de mostaza en Israel hace 2000 años. Cuando estaban los poderosos imperios, ya pasó Babilonia, ya pasó Asiria, ya pasó Grecia, está Roma en su apogeo, y en medio de tantos imperios poderosos, donde Israel ya no es admirada por las naciones, Dios decide establecer su reino en ese pueblo Israel, dominado por el imperio romano, como una pequeña semilla de mostaza. Es un hombre que elige la semilla y la pone en su huerto. Y creció y se hizo árbol. Esto lo vamos a ver a continuación. Quiero que resalte en tu Biblia o que anote esta frase. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vas a encontrarte algunos intentos de esta parábola. Uno es emocionalista, que te dice, no te abrumes cuando tengas un comienzo pequeño. Dios hará un gran árbol de mostaza de ti. La expresión árbol de mostaza no existe en la Biblia. Existe grano de mostaza, pero no árbol de mostaza. Dice que hay una pequeña semilla que se convierte en un árbol gigante. Dice mega árbol. ¿Ok? Primero, cuando veas emocionalismo sobre la semilla de mostaza, recuerda que no está hablando de ti y de mí, está hablando del reino de Dios. Y tú y yo no somos el reino de Dios. Somos insertados en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios, pero no somos el reino de Dios. Esa semilla de grano de mostaza no es tu proyecto de ferretería, no es tu proyecto de emprendimiento. Esa semilla de mostaza representa al reino de Dios. Pero ya, a ver, no cierres la mente todavía, no cierres el corazón. Te dije que resaltara esa frase, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Por qué? Aquí hay una exageración. Va a haber una foto más adelante de una mata de mostaza, un cultivo, un sembradío de mostaza, y los pequeñas que son, pero también una planta que se le asemeja de otra región. Creo que pueden poner ya la imagen para entender un poco. Lo que tiene abajo fue algo que se propagó en el cristianismo desde el siglo XVIII y XIX. Dicho sea de paso, esta opinión mía coincide con la teología liberal que se propagó, donde querían desmentir, invalidar todos los milagros sobrenaturales que Jesús hizo. En este tiempo el cristianismo como que empezó a flaquear, siglo XVIII, siglo XIX. Encontraron una planta que parecía como la mostaza, que era un árbol grandote de más de 6 metros, donde sale ahí una persona vestida de árabe. Pero esta región es más que todo en las zonas desérticas de Judá, al sur de Israel. Pero Jesús está hablando de una planta de mostaza que está al norte de Israel, en la región de Galilea. Ve ahí a 2 mochileros, 2 senderistas que van caminando en Israel. Esa foto es una toma de Israel. Y a su izquierda ellos tienen un sembradío de mostaza. Esa es la mata de mostaza que sí puede llegar a 2-3 metros, y hay algunos pequeños pajaritos que hacen nido. Pero el asunto es lo que Jesús está diciendo en la parábola. ¿Por qué te hago esta comparación? Porque muchos cristianos bien intencionados dijeron, sí existe un árbol de mostaza gigante, que es el de la foto, pero ese no está en la región donde Jesús está. Jesús está enseñando su ministerio ahorita, Lucas 13,
Mateo 13, que también habla de la semilla de mostaza, está en Galilea. Y en Galilea no existe esta planta. Esta planta es de Arabia Saudita, del norte de África, de Egipto, y se puede ver cerca del Mar Muerto en la región de Judá, en la zona desértica. Galilea es bien frondosa. Jesús está hablando de la planta por donde van esos dos hombres en la región de Israel, que es la planta de mostaza. Es un sembradío de mostaza. Ok, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Jesús dijo que una semillita que crece por montones en los campos, un hombre la tomó y quiso poner la plantita en su huerto, como que tú quieras sembrar albahaca en tu huerto. Jesús está diciendo, permítame ser coloquial y tropical, tomó la semilla de albahaca y la albahaca se hizo árbol. Eso es imposible, es lo que acaba de pasar. Se hizo mega árbol, dice árbol en griego y dice mega árbol. Una planta de albahaca nunca podrá ser un mega árbol. Una planta de mostaza no puede ser un mega árbol. Pero te dije que resaltara algo, ¿no? Las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿De qué está hablando Jesús? Reinos majestuosos en los cuales anidan las naciones. Jesús es algo que mientras más tiempo pasa, a medida que van pasando los años me doy cuenta de algo. Prácticamente no hay ni una sola palabra de Jesús que no haya dicho Jesús en su enseñanza, que no haya respondido Jesús a alguien que no esté en el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús dijo está expreso de alguna manera, directa o indirecta, en el Antiguo Testamento. Siguiente. Jesús está hablando de un árbol tan grande que vienen aves y se posan en sus ramas, refiriéndose a que ese pequeño comienzo del reino de Dios llega a ser un árbol mega gigante donde aves de todas las naciones pueden posarse. No es una planta para que en el reino de Dios solo vivan los judíos o los israelitas, sino también griegos, romanos, etíopes, nicaragüenses, de cualquier nacionalidad, pueden posarse y hacer su nido en las ramas del reino de Dios. Establecer sus vidas en el reino de Dios. Quiero llevarte al Antiguo Testamento, esto te va a gustar. Es que es increíble cómo Jesús retoma todos los profetas del Antiguo Testamento, porque Él es el profeta supremo y todos los profetas profetizaron de Él. Siguiente, Ezequiel 17, 22, 24, Dios está indignado porque Babilonia, Asiria, Egipto han hecho lo que han querido con Israel. Han tomado a los reyes de Jerusalén, han quitado y puesto reyes. ¿No es hasta el día de hoy lo que hacen los poderosos? Quitar y poner personas en cargos prominentes. Dios está indignado porque han hecho esto con su pueblo. Dice que hay una visión de Babilonia que toma un pedacito de rama de cedro y lo establece en otro lado y se hace árbol. ¿Qué está diciendo? Tomaron a un rey de Jerusalén, el que ustedes quisieron y no el que yo escogí. Entonces dice el 22, así dice el Señor Dios. Si está en NTV, creo que dice, así dice el Señor soberano. Habla de la soberanía de Dios. Así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo alto de la copa del cedro. Está hablando del linaje de la realeza de Jerusalén, de Judá, de la descendencia davídica. Yo también voy a tomar de la copa del cedro, el cedro, un árbol grande, glorioso, que representaba a reinos y a reyes. Tomaré un renuevo, una ramita, y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. Es decir, han hecho lo que han querido con el reino de Dios establecido en Israel, pues yo también tomaré de algo pequeño para iniciar mi reino en Israel. Recuerda que esto está hablando del exilio, o sea que esto apunta a algo posterior al exilio y obviamente es Jesucristo. La venida del Mesías, el rey mesiánico, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ok, dice el 23, en el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará frutos. Te está hablando de un árbol gigante.
no sé, algo colosal, una visión, una alegoría. Solo me imagino árboles gigantes que salen en fotos de los récord Guinness o fotos de internet donde personas tratan de abrazar un árbol gigante, o algo de películas como el árbol que salió en Avatar 2009, salió un árbol enorme, algo así, monumental, colosal. Extenderá sus ramas y dará frutos y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Es lo mismo que Jesús dijo. Una semillita en un huerto. Si un hombre planta una semillita en un huerto, es porque quiere una plantita dentro del huerto. Pero esta semillita que el hombre plantó, quiso plantar, se hizo árbol enorme. Y ahora mira lo que dice en el 24. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado. Presta atención lo que hará primero. No te duermas, presta atención. Humillo al árbol elevado primero. Y después, ¿qué hace? Y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. El Señor está diciendo que primero va a derribar a un árbol elevado que empezó siempre siendo un árbol gigante, pero que Él va a establecer al árbol humilde que empezó de una ramita de cedro. ¿Qué está diciendo? Los reinos de la tierra desde el inicio son grandiosos, son majestuosos, son gloriosos. Yo voy a empezar un reino, yo voy a establecer mi reino en la tierra desde un origen humilde. Ya lo había hecho. Recuerda cómo empezó Saúl, era tímido, escondido detrás de cajas y barriles, no quería salir, pero llegó a ser un gran rey, solo que se desvió. Luego tiene a David, era un jovencito pastor de ovejas, y de ahí Dios estableció un reino poderoso. Amén. Entonces, está viendo un patrón, pero no se ha perfeccionado hasta que viene Cristo. Un origen humilde de Belén, de una familia pobre, pero este es el Dios encarnado. Amén. Ahora mira algo. Dios prometió derribar a un árbol grandote que empezó siendo siempre grande para establecer a uno pequeño. Siguiente, por favor. Ahí hay un problema, la cita es Daniel, capítulo 4, del 10 al 16. Daniel, capítulo 4, porque ahí dice Ezequiel, tienes que anotar Daniel, por favor. Daniel capítulo 4, pero el texto está bien. Se levanta Nabucodonosor, tiene secuestrado a Daniel y a otro en Babilonia, y le pide ayuda con una visión que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor no sabe qué hacer, pero solo te voy a resumir una parte de la visión, porque es muy extenso. Y dice Nabucodonosor a Daniel, y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra. Recuerda lo que te dije. Dios primero derriba al árbol poderoso. Estamos en Babilonia. Nabucodonosor representa a Babilonia, al reino del hombre, que empieza grandioso, pero que va a ser derribado por Dios. Vi un árbol en medio de la tierra. Mira las proporciones del árbol gigante, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Era grande y creció. Y su copa llegaba hasta el cielo. Si estás de pie, pareciera que el árbol toque el cielo. Pero dice que llegaba hasta el cielo. Ya había pasado esto en Babilonia. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Génesis 11. El reino del hombre siempre ha querido elevarse hasta el cielo en su propia fuerza. Tristemente, muchos cristianos pretenden llegar al cielo por sus propias buenas obras. El hombre siempre ha querido ascender el reino de Babilonia hasta el cielo. Ok. Y era visible desde los confines de la tierra. Es decir, que si el árbol está hasta en tu casa y te salís a la calle, desde aquí lo puedes ver. Si el árbol está hasta en tu casa, lo puedes ver desde aquí. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Imagínate bueyes, pastando, ovejas, comiendo grama debajo de este árbol. Y las aves del cielo hacían morada en sus ramas. Y de él se alimentaban todos los seres vivientes. ¿Estás viendo la frase de nuevo?
Era tan grande que todas las naciones cabían en él. Babilonia llegó a regir al 90% del mundo conocido. A casi el mundo entero llegó a regir Babilonia. Y todas las naciones dependían del imperio babilónico. Pero mira lo que dice el 14, hay un mensajero de Dios, clamando fuertemente, dijo así, el mensajero de Dios: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Qué prometió Dios en Ezequiel? Voy a destruir el árbol. Aproximadamente 18, 20 años después, Nabucodonosor tiene este sueño. Y sabes, tú ya conoces el cumplimiento de este sueño. Fue cuando Nabucodonosor se convirtió como una bestia y quedó en el suelo, y hasta después que reconoció que Dios está por encima de todos los reinos, recuperó la cordura. Pero este es el sueño que da inicio a ese estado de Daniel, de Nabucodonosor. Amén. ¿Qué te estoy mostrando con todo esto? Primero, la imaginería, que Jesús está tomando del Antiguo Testamento. Él está tomando términos de los profetas Ezequiel y Daniel, donde naciones tan poderosas, imperios tan grandes, que otras naciones pueden depender de su ayuda. Pero dice Dios, lo voy a derribar. 18 años después, en el exilio, Dios hace que Nabucodonosor coma zacate, literal. ¿Qué te enseña esto? Jesús está hablando de la grandeza del reino de Dios, pero empezó desde algo pequeño. Punto número 1, el reino de Dios es glorioso, porque desde un comienzo humilde se expande hasta albergar a gente de todas las naciones. Solo pon a la par la escena, mira lo glorioso que es el reino de Dios. Imagínate a los discípulos, a las seguidoras de Cristo, dubitando en sus mentes, dudando. ¿Qué pasó? ¿Por qué el liderazgo rechaza a Cristo? ¿Por qué si el Mesías, si el reino de Dios ya vino? ¿Será acaso que esto no es el reino de Dios? ¿Por qué tiene un comienzo tan insignificante para los líderes? ¿Por qué tiene un comienzo tan humilde, pequeño, menospreciado por el liderazgo? Esa escena, a la par, ponte a ti, una persona no judía, 2026 años, 2000 años después, creyendo ese mismo evangelio de Jesucristo. Y dime si no es un evangelio glorioso. Sobrevivió siglos. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Gente de todas las naciones, de cada país, de cada continente, de toda época. Al final de cuentas, las aves que estaban en el reino del hombre, cuando el árbol del hombre cayó, se fueron e hicieron nidos en el árbol de Dios, en Jesucristo, en el reino de Dios. Amén. Ahora, yo te pregunto, iglesia, aunque no somos la semilla que se hace árbol, Jesucristo con su obra instauró su reino en nosotros por medio del Espíritu Santo, por su gracia. Ahora yo te pregunto, ¿con qué ojos miramos el avance del reino de Dios? ¿Cómo es posible que Dios respalde a nuestra iglesia si estamos con estas necesidades? ¿Cómo es posible que Dios está respaldando a la iglesia si hay tantos enfermos en la congregación? ¿Cómo es posible que Dios respalde a la iglesia si tenemos falta de trabajo? Yo estoy con desempleo desde hace un año. ¿Cómo es posible que Dios está respaldando mi hogar o mi familia? ¿Será que Dios me está disciplinando? ¿Por qué? Nuestro impulso, es querer medir el avance y el alcance del reino de Dios según nuestras riquezas, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra capacidad o lo mucho que nos atesore la sociedad. ¿Con qué ojos miramos el avance del reino de Dios? ¿Hay desánimo por nuestra insignificancia ante el mundo? No dudo que hay algo del mundo que puede ser, que el mundo puede admirar algo de ti, no dudo eso, pero cuando se trata de mostrar a Cristo, el mundo, la sociedad, mira ese mensaje como insignificante y poca cosa. La iglesia es un instrumento elegido por Cristo para la expansión de su reino. Sí, a lo débil del mundo escogió Dios,
esa iglesia que no tiene quizás terreno propio, esa iglesia que no tiene bocinas, micrófonos, esa congregación que quizás ahorita ni siquiera tienen pastor, pero que proclaman a Cristo, adoran a Cristo fielmente, donde sea que hay una iglesia fiel a las Escrituras, aunque sea un comienzo insignificante, aunque sea algo insignificante para el mundo, Dios le ha placido usarla para la expansión de su reino. Por su gracia, nosotros también podemos servir fielmente mientras descansamos en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que tomó su reino, lo hizo desde el inicio aquí en la tierra, tan pequeño como un grano de mostaza, tan chiquito como un joven pastor de ovejas de 14 años, 16 años, tan pequeñito como un Galileo, un nazareno, hijo de un carpintero, y lo puso a reinar sobre toda la tierra. Porque Él es soberano y Él ha decidido que familias quizás incapaces, insuficientes, sean completas en Cristo para expandir su reino. ¿Por qué Dios nos va a mandar a nosotros si no tenemos toda la capacidad? Como iglesias tenemos bajas, personas hoy no pudieron venir por salud, en medio de tanta debilidad y flaqueza, en medio de tantas pérdidas y sufrimientos. ¿Dios nos va a llamar a nosotros a anunciar un reino glorioso? Sí, a lo débil del mundo escogió Dios, para que no nos jactemos en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Ahora mira algo, aunque en la primera escena se dice que un hombre toma la semilla, Jesús dice, el reino se asemeja con la semilla, no con el hombre. En la segunda escena, ahora se dice que una mujer toma levadura y la mete en una masa. La mujer ni el hombre son el reino, son los elementos pequeños, una pequeña semilla, una pizca de levadura. A eso es comparado el reino. Pero ahora hay una mujer que toma eso. Pero antes de eso quiero que veas que hay un banquete abundante que precede y anuncia al reino de Cristo. Un banquete abundante. No sé si viste que decía 3 medidas de harina, un poco de levadura. No sé si sabes, pero si tienes en el súper venden una bolsa de 1.3 kilos de harina y puedes echarle la puntita de una cuchara de levadura o un sobrecito pequeñito, 7 gramos de levadura, 7 gramos para 1.300 gramos. Mira la proporción y puedes hacer que toda esa masa se hagan 4 panes enormes. Y pasa, una mujer judía nos pone a comer en la casa todos por 5 días con esa bolsa. Vayan tomando nota porque como viene la cosa, mejor ir quemando pan en la casa para terminar haciendo el pan uno. Entonces, amada iglesia, 7 gramos leudando 1.300 gramos de harina. ¿Sabes cuánto tenía la mujer? Tenía aproximadamente de 25 a 30 kilos. Ese es un banquete para de 100 a 150 personas. Ahora sí, vamos allá. ¿Por qué te digo esto? Es una masa abundante que incluye un gran número de personas. No es una cuestión de 12 discípulos, las seguidoras de Cristo y 12 hombres comunes y corrientes. No, es una masa enorme de gente. Pero tu corazón es como una masa que con la inserción del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas, tu corazón se va a tener que expandir con el amor de Dios, con el poder de Dios. Y tiene que ser claro y evidente que eso se está rebalsando. Mira bien, siguiente. Ahora Jesús ilustra el reino de Dios con la levadura para que entendamos su efecto transformador. Va a transformar. Si echas levadura en la harina, sí o sí va a crecer. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, insignificante, ¿no? 7 gramos para 1.300 gramos. Que una mujer tomó y escondió. Mira la palabra. El hombre tomó un grano y lo sembró en su huerto, una semilla. La mujer está tomando una pizca de levadura y la está insertando en la masa. Escondió quiere decir que queda por dentro de la masa. Pero esto te muestra que la soberanía de Dios también afecta lo interno de nosotros. Desde adentro está afectando el reino de Dios, siglo I.
Ahora mira cómo si los discípulos de Cristo que estaban dudando ese día en la sinagoga por ver la hostilidad del líder de la sinagoga, pudieran ver cuántas iglesias cristianas hay ahora y que hoy domingo están predicando de Cristo, se quedarían, soy un tonto al dudar. Si le pudieran dar una máquina del tiempo, ¿no nos pasaría eso a nosotros? Eso que estás dudando del reino de Dios, si te dieran una máquina para ver de aquí a 50 años, no necesitas una máquina del tiempo, tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice lo que va a pasar al final. Eran 3 medidas de harina hasta que quedó todo fermentado. Estas 3 medidas de harina muestran la elección divina. Dios elige exactamente una porción exacta de masa para establecer ahí su reino. Dios dice, desde aquí hasta aquí voy a tomar esta masa y aquí voy a insertar mi reino para que mi reino transforme toda la masa. No es que va a transformar al 10% de los cristianos, no es que va a transformar a la mitad de los discípulos, a todos los discípulos. Y no es cuestión de que nos va a medio transformar. Mira lo que dice, hasta que quedó todo fermentado. Nos va a transformar completamente. Es lo que Dios está haciendo con cada uno de sus hijos, con cada una de sus hijas, y lo consumará hasta el día final, cuando veamos cara a cara a Jesucristo. Amén. Ahora mira, quiero llevarte al Nuevo Testamento, a Efesios, siguiente. Efesios capítulo 1, mira la elección de Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que ya sabes que Pablo está escribiendo a una iglesia de judíos y gentiles. Pablo está diciendo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de hacer buenas obras, para que fuéramos santos, apartados para Dios y sin mancha, puros en Dios, puros en Cristo, delante de Él. Aunque el mundo te mire como una mancha insignificante, Dios en Cristo te puede ver sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Ves? Un hombre toma un grano y lo siembra, una mujer toma la levadura y la inserta conforme a la voluntad de Dios. Solo están representando la soberanía de Dios. Colosenses 1, del 4 al 6, siguiente. Pues hemos oído de su fe. El apóstol Pablo ahora escribe a la iglesia en Colosas, otra vez, judío y gentile. Pablo escuchó de la fe de la iglesia en Colosa, y dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Los colosenses amaban tanto a los creyentes que se escuchaba en otras ciudades. Si querés saber lo que es el amor entre creyentes, que te ame un colosense. Es lo mejor que hay. Hemos oído el amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. ¿Por qué amaban? Porque tenían su esperanza en los cielos. Así que tú y yo tenemos esa facultad de poder amar de una manera que sea visible en todas partes. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo. Aves se posan en sus ramas, de todas las naciones se posan en las ramas del reino de Dios. Pablo está diciendo, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Ya en su tiempo Pablo miraba esto. Tú y yo lo vemos de manera magnificada. Así que deberíamos de ver más el poder de Dios. El problema es que nos enfocamos mucho en comunidades cristianas que son infieles o que se alejan de la palabra y no vemos el poder transformador de Dios, vidas cambiadas. Hoy en la mañana le decía a mis hijos, si no fuera por la gracia de Dios, su mamá y yo no lo estaríamos trayendo a la iglesia. Estaríamos buscando algún vicio en la casa y ahí estuviéramos y ustedes pereciendo sin Dios. Pero es por la gracia de Dios que los traemos a la iglesia. Eso es el Evangelio trabajando en nuestras vidas.
Así lo ha estado haciendo también en ustedes, le dice Pablo a los colosenses, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Hasta que comprendemos la gracia de Dios en verdad, el reino de Dios empieza a transformarnos y expandirse. Si alguna vez has fermentado harina para hacer pan, si has dejado la pana con tapa, al día siguiente, ¡puf!, se destapa. Así se tienen que ver nuestras vidas. Cristianos rebosantes de amor, rebosantes de buenas obras, rebosantes de virtudes, no porque quieren ser como protagonistas en la iglesia, sino porque la gracia de Dios se está desbordando en ellos. No solo para llenar su corazón, sino, creo que esto también lo ha hecho, pone un balde, cae el agua y este balde va para otros baldes, ¿no? ¿Te ha pasado eso también? De un recipiente grande llena otros pequeños. Que cada de nosotros sea una fuente desbordante de la gracia de Dios para la vida de los demás. Creo que este es un llamado de Dios para nosotros. Ahora mira este efecto transformador del reino de Dios en el punto número 2. El reino de Dios es majestuoso. El Señor elige sustentar y transformar por completo a un gran número de personas. Elige transformar por completos a un gran número de personas. No va a medio transformar tu vida, va a transformar por completo tu vida. No lo vemos así a veces, ¿no? Pareciera que unirse a una iglesia bíblica es unirse a un club de perdedores según los estándares del mundo. Pareciera, ¿no? Solo imagínate. Te dije la otra vez, no sé si yo sería como esa señora que pasó 18 años encorvada en la sinagoga, quizá de pie. Yo no sé si lo haría. Ahora te pregunto, ¿tú y yo nos uniríamos al grupo de seguidores de Jesús? Entrando a una sinagoga donde la autoridad máxima de la sinagoga lo rechaza y hay un grupo ahí, el Sanedrín lo quiere matar, ¿nos uniríamos en ese tiempo? La pensaríamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El reino de Dios es imparable. Aún con la duda de los discípulos, ni la duda de los discípulos puede contener el poder del reino de Dios. Yo quiero darte ánimo en la palabra del Señor, pero antes de eso, te voy a hacer spoiler, pero no importa porque eso está en la Escritura, lo vas a leer, ya lo leíste en algún momento. Pero antes de eso, quiero decirte esto siguiente. Dice Santiago, capítulo 1, 21, que la palabra de Dios es implantada en nosotros. Entonces yo te digo esto, Dios nos ha implantado su palabra. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 4, versículo 13, que Dios nos ha dado su espíritu. Te digo estas dos cosas. Dios nos ha implantado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu para una transformación radical y completa en ti y en mí. Es imposible que Dios nos dé su palabra en nuestros corazones. ¿Te acuerdas, Jeremías? Pondré sus palabras, mis palabras, dice el Señor, en sus corazones. Dios nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo. Vemos a creyentes transformados en la iglesia, en los 4 evangelios, en Hechos de los Apóstoles. Y nosotros, media transformación, es el mismo Dios, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, para una total y radical transformación. No es cuestión de que ya soy un poquito menos impaciente. No, dejar por completo la impaciencia y atesorar y perseguir la paciencia que viene de Cristo. Amén. El reino de Dios gradualmente va transformando nuestra manera de pensar. Escucha, esto es complementario. Algunos cambios serán de la noche a la mañana, pero de manera general, si evalúas tu fe, si evalúas tu testimonio, tu vida práctica, algún crecimiento irá siendo gradual, irá siendo poco a poco. Entonces sí, el reino de Dios va transformando gradualmente nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestra manera de actuar. ¿Cómo hacías negocio hace 3 años, hace unos años? ¿Cómo haces negocio ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué buscas ser más íntegro? ¿Acaso no ha sido el poder transformador del reino de Dios en tu vida? ¿Cómo tratabas antes a tus clientes? ¿Con mentira, con engaño? ¿Viendo qué más aprovecharte de ellos?
¿Cómo los trata ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso no ha sido la palabra de Dios en tu vida? Esto es desear que venga el reino de Dios. Quiero que Cristo reine cada área de mi vida. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus jefes? ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Cómo tratas a tus familiares? No solo el trato que das, sino en qué momento dices no a tus familiares. Antes les decías sí y ahora no. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha sido la palabra de Dios en tu vida transformándote? Eso que empezó como una pequeña semilla de mostaza, ahora afecta las decisiones que toman personas en muchos países. Y dicen, como José, de ninguna manera haré esto a mi Señor. José lo dice en cuanto a Potifar, pero él temía a Dios. Y nosotros lo decimos por Cristo. De ninguna manera le voy a pagar así a Cristo si Él derramó su sangre y pagó mi redención con su sangre. Yo no puedo pagarle así a Jesucristo. Ahora, iglesia, quiero llevarte a Apocalipsis, si por favor pueden proyectar un texto. Te voy a compartir esta escritura porque lo que te va a hacer dudar de entregarte de lleno y por completo al reino de Dios es porque tú ves que los que son como Esaú, que los que son como Nabucodonosor, que los que son como Nimrod, parece que ganan. Y cuando tú te acercas a Cristo y te sometes a Dios, parece que pierdes. Mira el final de la historia humana. La séptima trompeta, Apocalipsis 11. Nuevamente, Apocalipsis, un libro de ánimo para la iglesia, no para terror ni temor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escucha las voces del cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero mira lo que dicen las voces en el cielo. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. El reino del hombre pasa a ser el reino de Cristo. Cristo estableció su reino en medio del reino del hombre. Cuando estaba ahí en ese monte donde dijo, sobre esta roca edificaré mi congregación, mi pueblo, mi asamblea, mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. En terreno hostil, Cristo vino a invadir y a conquistar. Y tú me dices, ¿esto no es lo mismo que hemos hecho a lo largo de la historia los humanos? ¿Por qué Cristo lo hace? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jesús está tomando lo que él mismo hizo. Dios creó todas las cosas por medio de él. Colosenses 1, Colosenses 2. Entonces él está tomando el reino del hombre y pasa a ser el reino de Cristo en el tiempo final, en su regreso. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. El reino de Dios empezó cuando Jesús empezó su ministerio, y hasta en Apocalipsis 11 que se declara que ya comenzó a reinar de manera palpable, material y completa. Pero ahorita Jesucristo está reinando en tu corazón y mi corazón. Y dice Job, creo que es el capítulo 12, que Dios lleva a todos los reinos y a todos los reyes como con soga de su cintura, y hacia donde Dios camina, ahí van los reyes. Proverbio te dice que Dios inclina el corazón de los reyes como los ríos, como la balanza. Cristo sigue siendo soberano, pero falta que tome el control de todos los reinos en su mano. El Padre le dijo al Hijo, Salmo 2, pídeme lo que quiera y te daré por herencia las naciones. Te damos gracias, Señor. Tu gran poder has comenzado a reinar, dice el 18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas,
solo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Todo aquel que teme el nombre del Señor recibirá recompensa del Señor, de parte del Señor. A los pequeños y a los grandes. ¿Quiénes son los pequeños y los grandes? Los creyentes que son influyentes en la sociedad y los creyentes insignificantes, como tú y como yo. No podemos cambiar la ciudad, pero todos, tanto los que influyen como los que no, van a recibir recompensa de Cristo. Aquí está la humildad y la gloria de Cristo. No solo a los cristianos influyentes, sino también a los cristianos que no influyen ni en su vecindario ni en su familia extendida. Aún así, si son fieles, si temen a Dios, recibirán recompensa. A los grandes y pequeños, amén. Amada iglesia, vamos a dejarlo por ahí. Dice la aplicación, el reino de Dios hasta el día de hoy se sigue expandiendo. No te pierdas de participar en ese privilegio por abrazar un reino que Cristo va a tomar, vencer, juzgar y luego hacer suyo. El reino de Dios se sigue expandiendo y solo por su gracia nos ha incluido en esta victoria. Nos ha capacitado para expandir su reino. Ahora sí, tú y yo en Cristo podemos ser esos hombres y mujeres que llevan la semilla, que llevan ese insignificante factor de cambio, pero por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra transformadora de Dios. No por tus capacidades, no por tu elocuencia, no por tu memoria de versículos bíblicos, sino por la gracia y el poder de Dios. Te capacita para participar de la expansión de su reino. Así que, hermanos, sometamos más y más nuestras vidas a Cristo. La manera en que haces negocios, la manera en que buscas clientes, la manera en que tratas a tus familiares, que se mire más y más que estás sometiendo cada vez más y más tu vida a Cristo. No es que hoy ya todo lo va a ser perfecto, no, cada día ser más como Cristo. Dice el apóstol, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que yo disminuya y que Él crezca. Eso es una necesidad para tu vida y para mi vida. Pero hermano, confía cada vez más en Cristo. Confía cada vez más en Cristo porque Dios te llama a involucrarte y comprometerte con su reino. El reino de Dios tiene que ir transformando tu corazón de manera total y completa. No puede ser parcial. Y finalmente, recuerda el versículo 17, las personas, en medio de tanta oposición, había un remanente, se regocijaban por las obras hechas por Cristo. Así que tú también, regocíjate por todas las obras gloriosas que Cristo sigue haciendo en todo el mundo y en más personas. Regocíjate en tu reino. Amén. Si hoy en día tenemos en todo el mundo, el tipo de gobierno que sea, hospitales públicos, orfanatos, educación pública, es gracias a movimientos del cristianismo. No fue el imperio chino, no fue el imperio romano, no fue el imperio griego con toda su filosofía, con toda la religión china de buscar la paz interior. Nadie hizo ni un hospital ni un orfanato público hasta que vino Cristo y su reino. Fue desde el cristianismo que salieron. Ahora sí, siglo XVIII, XIX y XX, China copiando hospitales públicos. Pero nadie hizo eso, ni el imperio romano ni el imperio griego. Busca en la historia de la civilización humana, no hay orfanatos hasta que aparece el cristianismo en escena. Amén. Entonces, gózate en el reino de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva y eficaz. Gracias por el reino que empezó por medio de Jesucristo y que hoy en día, en medio de esos hombres y mujeres que estaban dudando en esa sinagoga, quedó la palabra que vino a nosotros hasta el día de hoy. Cada hombre y mujer que dedicó su vida o que entregó su vida y murió para que este libro llegara hasta nosotros con el mensaje de Jesucristo, con el evangelio del reino de Dios.
Te pido, Señor, que como iglesia, como individuos, no desaprovechemos este mensaje tan glorioso y que veamos el reino de Dios expandirse en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra manera de ser. Te pido que tu reino afecte nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que afecte nuestras emociones, nuestros sentimientos, que tu reino impacte las cosas que odiamos y las cosas que amamos, Señor. No vamos a dejar de amar y odiar, pero sí va a cambiar el objeto de nuestro amor con tu reino en nosotros. Va a cambiar el objeto de nuestro odio y empezaremos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios ama como muestra de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Señor, te pedimos que venga a nosotros tu reino, el cual ya estableciste hace 2000 años por medio de tu Hijo Jesucristo. Que venga tu reino a gobernar nuestras vidas completas y que veamos a Cristo regresar en gloria en su segunda venida. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, a Cristo y a tu gran salvación que hay en Jesucristo. Amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados. Que el Señor les bendiga.